que podría ser así como el tema general de lo que tratamos de hacer. Frecuentemente, pues cuando se nos comparte el Evangelio y nosotros lo aceptamos, tendemos a aceptarlo, a recibirlo y a agregarlo en nuestra mente o en nuestro corazón como parte de las prácticas que ya hemos tenido. Cambiamos de creencia nada más, pero con frecuencia seguimos comportándonos más o menos de la misma manera. Seguimos entendiendo las cosas básicamente igual y tendemos a uniformar, a hacer igual nuestro comportamiento, nuestra conducta desde antes que conociéramos al Señor. Como si no pasaran muchas cosas, como si no se transformaran muchas cosas. Y la idea es que transformarnos implica un esfuerzo, un trabajo un poquito más, ¿cómo diríamos?, más agresivo, más atrevido, más completo. Es un proceso que nosotros iniciamos pero que no tiene final. Y la idea es que conforme vamos conociendo la voluntad de Dios, esto va realizando un impacto en nuestra vida y vamos cambiando. Y quiero decir, vamos viendo en nosotros cómo se van transformando muchos aspectos de nuestra vida. Y entonces con esto lo que trato de decirles es que si alguno de ustedes no ha cambiado en los últimos 3 o 5 años, pues es como si el Señor no estuviera haciendo nada en nuestra vida. Como si no leyéramos la Biblia. Como si no estudiáramos la palabra del Señor. Porque el estudiarla efectúa en nosotros cambios, provoca en nosotros cambios. Y entonces eso es lo que nos proponemos hacer. Trato de ilustrarlo con estos versos que vamos a leer ahora, que va a ser nuestra reflexión. Y bueno, le titulo a nuestra meditación: Libérate de tu molde. Cuando me veo así y puedo registrar lo que ustedes están observando, puedo ser más preciso. Esta es una escultura de un escultor por su nombre, creo que es griego. Está en Filadelfia, en Pensilvania, y bueno, a lo mejor no es totalmente visible ahí, pero está como en 4 aspectos: una persona que está saliendo de una superficie, otro que está un poquito más afuera, otro más afuera, y el último que ven ustedes está totalmente afuera. Me gustó esta escultura porque precisamente habla de ese molde, la tomo como una especie de resumen de lo que pasa. Cuando hablamos de liberarnos del molde, estoy tratando de ofrecer para ustedes una explicación de que el mundo nos ha acomodado, nos ha encasillado en una forma de vivir. Nos ha impartido roles que nosotros desempeñamos completamente. En lo que usted trabaja, si usted es padre, esposa, esposo, si usted es hijo, si usted lo que sea, pero esos son los roles que usted desempeña. Pero esos roles que usted desempeña, el mundo se los dio, nuestra cultura, nuestra sociedad. Esta manera de vivir, de pensar y de hacer las cosas nos encajó en ese molde. Y entonces, frecuentemente, nosotros sentimos que estamos haciendo las cosas bien, que es correcto lo que hacemos, que la gente habla bien de nosotros, nos admira, somos decentes, hacemos bien las cosas, entonces no hay ningún problema. Sí hay problema. Sí. Y el problema es que esto no necesariamente es agradar al Señor. Para poder entonces avanzar en el propósito del Señor, es importante salirnos de ese molde en el que nos tiene encajado el mundo, la cultura, la sociedad en la que vivimos. Y entonces tomo esta referencia del apóstol San Pablo. Estos son unos versículos que ustedes a lo mejor ya leyeron y van a seguir leyendo, y yo espero que no les moleste que yo insista, porque a lo mejor cuando ustedes lo lean y lo escuchan van a decir: ay, otra vez esa referencia bíblica. Bueno, pues sí, otra vez. Nada más que ahora lo voy a tomar un poco más despacio para ir viendo los elementos que tiene aquí.
Estos son apenas 2 versos de una carta que tiene 15 capítulos, es muy larga, dice muchas cosas, pero hagan de cuenta que es cuando les mandan a ustedes un escrito, pero hay párrafos que ustedes destacan y que dicen, mira lo que dice aquí, dice más cosas, pero eso que dice ahí a ustedes les toca especialmente. Bueno, hagan de cuenta que es más o menos así. 2 versos, capítulo 12 de la carta a los Romanos, 1 y 2, y nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, miren, destaco ahí algunas palabras, y es lo que quiero repasar con ustedes poco a poco. Miren, esa es otra parte de la escultura esta que les hablaba en la diapositiva anterior, y esta es como la que está a punto de liberarse totalmente del molde. Se fijan ustedes que tiene hasta cara de sufrimiento, ¿verdad? Sí, le cuesta salir. Así nos cuesta a todos, no nomás a la escultura que está ahí. Y entonces vean ustedes estas palabras. Dice el apóstol: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Otra versión dice: dado que el Señor ha sido tan bueno y tan compasivo. Es decir, ustedes podrían afirmar que el Señor ha tenido misericordia con ustedes en lo personal. Amén. Bueno, si contestaron amén, entonces dice el apóstol: entonces yo les ruego, les pido así de todo corazón, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio, entonces, nos remonta al Antiguo Testamento, en aquel holocausto que se presentaba al Señor. Pero el holocausto era un animal que tenía que sacrificarse, en otras palabras, morir. Pero el apóstol nos dice: no, sacrificio vivo. Como si usted es la ofrenda, usted su persona es la ofrenda, y entonces, bueno, preséntese así. ¿Qué tan importante, qué tan impactante, qué tanto abarcaba el animalito que era ofrecido en holocausto? Daba su vida completamente. Era consagrado a agradar al Señor, adorar al Señor. Bueno, hágate cuenta que toma esa idea, dice, así como era el sacrificio, solo que no es necesario que mueran físicamente, vivos físicamente. La muerte es simbólica, es como si ya no viviéramos de una manera, vamos a vivir a otra, pero implica entonces esa dedicación, ese sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Dice que es vuestro culto racional. Es una forma de adorar al Señor, pero entendiendo lo que se hace. No es simplemente hacer las cosas por hacerlas o por impulso, sino entendiendo. Cuando dice racional, es algo así que ustedes comprendan plenamente la magnitud de lo que están haciendo. No se trata de que desconectemos el cerebro y nada más hagamos las cosas por impulso, ni nada más en la emoción del momento, sino en el entendido de todo lo que abarca. ¿Cuántas cosas incluye ese ofrecernos en sacrificio? Habiendo dicho esto, entonces ahora el apóstol pasa a lo siguiente: no os conforméis a este siglo. Y la palabra que utiliza es muy parecida a la palabra esquema. Háganse cuenta que el mundo tiene un esquema, y en ese esquema nos coloca a nosotros. Somos inmigrantes, hispanos. Estamos a cierto nivel socioeconómico, educativo, en una región. Ahí estamos en el esquema. Hay otros aspectos del esquema que corresponden a cada quien, en que trabaja, que hace, que estudió, etcétera, etcétera, pero usted está en el esquema del mundo. Entonces dice: no se acomoden al esquema del mundo. Cuando dice de este siglo, quiere decir a este tiempo, a lo que corresponde aquí y ahora. Y esta parte simplemente me parece que nos daría un buen material para meditar con cuidado. ¿Hasta qué punto nosotros estamos viviendo de acuerdo a los usos y costumbres de nuestra sociedad? ¿Hasta qué punto ha influido en nuestra mente y en nuestra manera de vivir
todo lo que nos han enseñado, todo lo que nos han dicho, todo lo que nos van inculcando gradualmente a través de los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, y van conformando una manera de pensar y una manera de ser, sin que nos demos cuenta, sin que tomemos cabal conciencia de la influencia que ejerce en nosotros todo esto y simplemente lo reproducimos. Bueno, pues eso dice San Pablo, no se acomoden ahí, no se queden ahí. Es como si nosotros nos tratáramos de ver o nos tratáramos de examinar y decir, ¿no será que lo que estoy haciendo es lo que el mundo espera que yo haga? Les pongo un ejemplo. ¿Qué espera la sociedad de este Valle del Río Grande que yo como pastor haga? ¿Que me porte bien? ¿Que pague lo que debo? ¿Que no me ponga infracción en policía? ¿Que los trate bien a ustedes? Que predique, que enseñe, que aconseje, ¿sí? Eso es lo que espera la comunidad. Bueno, pues hagan de cuenta que el Señor me dice, no solamente eso. Salte de ese esquema para que mires cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿qué es? ¿Hacia dónde me voy a transformar? ¿Cómo le voy a hacer? Si yo estoy entendiendo que estoy haciendo las cosas bien, de acuerdo a lo que me dice. Y entonces cuando me dice, no te conformes, no te quedes enmarcado ahí, sino transformaos. La palabra transformarse literalmente es así como adoptar otra forma. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A lo mejor aquí transformarse dirá, bueno, ¿transformarme en qué? Bueno, transformarme en la persona que el Señor quiere que haga, pero me dice cómo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quiero decir, en la medida que voy entendiendo el propósito del Señor, voy cambiando mi manera de pensar, voy entendiendo esto, lo que estoy haciendo va a ir cambiando también. ¿Sí me explico? No voy a solamente hacer lo que se espera que haga, sino lo que el Señor espera que haga. Y entonces esto implica un gesto de atrevimiento. En un principio podría suceder que dijera algo así como, pues no sé qué quiere el Señor de mí. ¿Les ha pasado? Que algunas veces en algún momento de su vida ustedes dicen, no sé qué quiere el Señor de mí. Ante esta situación, ante este desafío, ante los problemas típicos de la vida, que uno dice, no sé qué quiere el Señor de mí. Si no es muy claro lo que les digo, imagínense simplemente cuando tenemos un problema en la relación de pareja, cuando tenemos un problema con nuestros hijos, cuando tenemos cualquier clase de dificultad y yo sé que hacer la voluntad del Señor es muy complicado, me mete en problemas y digo, bueno, no sé qué quiere el Señor que yo haga. ¿Cómo le haríamos para saber qué quiere el Señor que yo haga? ¿Cómo creen ustedes? Bueno, pues hay un manual que nos va a decir cuál es la voluntad del Señor. Ese manual es su palabra. Por eso hemos dicho que en las reuniones de los grupos, en primer lugar, se va a estudiar la Biblia. En primer lugar. Vamos a hacer más cosas, pero en primer lugar esto. Y entonces por eso dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que se den cuenta palpablemente cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere el Señor que hagamos? De nuevo, si hay un momento en el cual nosotros diríamos, no sé qué quiere el Señor que yo haga, bueno, pues lo que necesitamos hacer es conocer su voluntad. No solamente estudiar su palabra, sino buscar personalmente al Señor. Muchas de las cosas que vamos a ir viendo en las reuniones de los grupos precisamente es la conducción en estos mensajes en video de cómo acercarnos y buscar la voluntad del Señor. De tal manera que vamos a ir entendiendo esta buena voluntad agradable y perfecta. Ahora, este desafío, les decía, no es algo tan sencillo. Me gustó mucho esa escultura porque marca 4 etapas. Una, donde la figura humana está totalmente dentro del molde, acomodada en donde está. Otra,
donde da como el primer intento, otra que hace el tercer intento, que es la que vimos al último, y la otra está totalmente liberada. Cuando vi esta escultura pensé, esta es una excelente ilustración de lo que estamos tratando de hacer. Buscar la buena voluntad del Señor o buscar el propósito del Señor significa desprendernos de todas esas ataduras, de todas esas ideas, de todas esas cosas y adentrarnos en una ruta, en un camino que le llamamos inédito. ¿Qué quiere decir inédito? Que no lo conocemos, no sabemos a dónde nos lleva. Y toda persona que inicia su proceso de transformación en el Señor va a vivir experiencias muy particulares, muy parecidas. Es decir, como si nos adentráramos en un camino que no sabemos a dónde nos lleva y no sabemos cómo caminar. Cuando empezamos en eso, en ese proceso de transformación, entonces necesitamos que el Señor nos vaya guiando. Así como que nos tomara de la mano y nos vaya diciendo por aquí, por aquí. Y cada paso que vamos dando es tan novedoso, tan interesante, tan extraño así, y entonces nos vamos dando cuenta qué es lo que el Señor quiere. Ahora, yo pensaría, si ustedes me están poniendo atención, y si yo estoy siendo suficientemente claro, pues a más de alguno de ustedes no le agradaría esto. No se levantarían y dirían emocionados, sí, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Sino, dirían, pues, no sé si quiero hacer eso. No sé si eso sea lo que me gusta hacer. Es más fácil alegrarnos y aquí es más fácil celebrar y todo eso, pero esta es la parte más importante. El proceso de transformación no es algo bonito, agradable, que lo disfrutemos tanto, ¿verdad? Lo disfrutamos después, al principio no tanto. Y aquí permítanme hacer una aclaración, como si abriera un paréntesis. La mayor parte de pasajes, de etapas que vamos viviendo en nuestra vida, exigen que nos transformemos. Y el problema de nosotros es que no queremos transformarnos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, una persona, pues un joven, una persona de cierta edad, va tomando conciencia de su soledad y dice, bueno, pues si yo encontrara una persona con quien compartir mi vida, y luego se va haciendo ilusiones, se casa. Pero poco tiempo después de la alegría del matrimonio, de la relación de pareja y todo eso, se empieza a dar cuenta de los desafíos que esto implica. Y se le acaba la emoción. Y empieza a pensar que sufre mucho. ¿Saben por qué sufrimos? Digo, eso cualquier persona casada lo sabe, ¿verdad? Porque no nos gusta transformarnos. Porque no nos gusta cambiar. Por eso. Y toda persona que no le guste cambiar, pues va a enfrentar dificultades muy serias, muy complicadas. ¿Sí me explico? Porque exige que cambiemos, que nos transformemos. Igual pasa cuando procreamos a nuestros hijos. En un principio, qué emoción, qué bonitos son los bebés. Nos encantan los bebés. ¿Saben por qué? Porque no se defienden. Los abrazamos, los hacemos, los llevamos y no dicen nada. Pero conforme van creciendo y se defienden, empezamos a sufrir como padres. Este muchacho no me hace caso. ¿Saben por qué? Porque no cambiamos. Queremos seguir permaneciendo iguales. No nos preguntamos qué estoy haciendo mal. Digo, este no me hace caso. No nos decimos, ¿por qué no soy capaz de enseñarle? ¿Por qué no soy capaz de capturar su corazón? No me hace caso. Eso no es usted. ¿Sí me explico? Y así sucesivamente. Aleluya. Y bueno, podría seguir poniendo más ejemplos. Alguno de ustedes está desempleado y quiere trabajar y le pide al Señor un trabajo, y cuando le dan el empleo, uy, feliz de la vida, brinca y salta de gusto, y luego con el tiempo, otra vez aquí, con esta gente y todo eso. ¿Saben por qué? Ya saben, ¿verdad? Porque no cambiamos, no nos transformamos. Y entonces lo mismo pasa en nuestra vida cristiana.
En un principio somos capturados por el amor del Señor, así como cantábamos ahorita. Y no, recibir el amor del Señor es lo máximo que nos puede ocurrir. Solo que también el Señor espera una correspondencia de nosotros. Y alguien corresponde de una manera muy generosa y entonces va viviendo esa relación con el Señor, y conforme el Señor va bendiciéndolo más, esa persona corresponde más, quiere decir cambia más, se transforma más, se ofrece más, y entonces va entrando en esa ruta de bendición del Señor. Pero cuando no hacemos eso, entonces decimos qué difícil es la vida cristiana, qué complicada es. ¿Saben por qué? Sí, ya saben, ¿verdad? Porque no nos transformamos. Por esa razón. Así que, si ustedes quieren conocer la buena voluntad, agradable y perfecta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí? Ahora, esto se dice muy rápido, les toma 2 segundos decirlo. Pero hacerlo es vivir una aventura y un desafío diario. Un desafío cotidiano que nos va poniendo en condiciones complicadas, difíciles, porque esa es la especialidad del Señor. ¿Para qué queremos un Dios si no hay cosas complicadas y difíciles? Pero esos desafíos, entonces, en la medida que los vamos afrontando, nos vamos dando cuenta del Dios tan grande que tenemos. Tan extraordinario, tan impactante. Y entonces, en esta ruta, nos vamos dando cuenta que para poder pasarnos del lado de Él, tenemos que ir dejando esa comodidad, como se veía en esta escultura, ¿no? Está totalmente esquematizado, adaptado a eso, tenemos que salir de ahí. Miren, ahí está. La primera que tienen ustedes a la izquierda, ¿se fijan? Está inmóvil, puesta ahí. Luego, la siguiente, así como que es un intento de transformarse. La tercera es así como todo el esfuerzo, y por eso les decía que una expresión así como hasta de dolor. Y la última ya la ven ustedes totalmente afuera. ¿Dónde estamos nosotros? Esa escultura me encanta, ¿no? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál de esos es usted? Yo espero que no seamos el primero. Aunque tal vez tampoco somos el último, ¿verdad? Todavía no. Pero estamos entre los dos en medio. Y entonces por eso ustedes y yo nos cansamos, sufrimos, nos enfermamos, porque no termina ese proceso de transformación. Pero aquí hay algo muy importante, y el grupo en el que usted se va a reunir juega un papel muy importante aquí en esto. Y es como irnos acompañando en ese proceso de independizarnos de ese lugar, en ese proceso de salida del esquema en el cual el mundo nos tiene, en ese cansancio y en ese fastidio, ¿verdad? Nos vamos acompañando, así como si usted se reuniera con su grupo y le dijeran, ¿cómo vas? Pues ahora no fue tan fácil. Pero ahí nos vamos animando, ahí vamos orando unos por otros, vamos enseñando qué dirá la palabra del Señor al respecto, y lo vamos compartiendo y nos vamos animando a ir viviendo ese proceso. ¿Sí me explico? Entonces ese es el punto para nosotros. Pero fíjense que esta idea y este proceso no es una especie de consejito bueno. No es una especie de orientación así como, hermanos, pórtense bien, hombre, háganle caso, háganle. No. Es una advertencia fuerte, dura, porque miren, vamos a ver la parte opuesta. ¿Qué pasa si no nos transformamos? ¿Qué pasa si alguien dice, bueno, ¿y es necesario que esto se haga? ¿Será que así a fuerzas tenemos que transformar? ¿No habrá manera de llevársela así tranquilo, pacífico? Pues no hay. Miren lo que dice el apóstol Santiago. Esto es el capítulo 4, la carta del apóstol Santiago. Dice, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Ándale. Entonces sí es necesario, ¿verdad?
Entonces no se trata de un consejito así de darle palmaditas en la espalda, de decirle, hermano, pórtese bien, ándele, transfórmese, por favor. No, en ello nos va la vida, nuestra vida espiritual. En ello nos va la vida. Así que yo espero que asumamos esta meditación como una forma en la cual el Señor nos está diciendo, anímate, anímate, vete saliendo de ese molde. No te quedes ahí. No es esa la voluntad de Dios. ¿Por qué? Y pues a lo mejor tengo que pedir disculpas por hablar de esta manera, pero no se trata de jugar a la iglesita y a los cristianitos. No se trata de congregarnos y hacer las cosas bien y ya irnos satisfechos a la casa diciendo, ¡ay, qué rico servir al Señor!, ¿verdad? No. Mientras no se salga del molde y todo lo demás, no tiene derecho a decir que es cristiano. Y permítanme decirles que a veces nosotros desprestigiamos la fe, porque la convertimos en algo tan simple, en algo que no tiene ningún efecto, no tiene ningún poder, no tiene ningún acontecimiento, y entonces la vamos simulando de esa manera. Y ustedes saben que a nuestro mundo le encantan las apariencias. Nosotros vivimos en la cultura de la apariencia. Basta parecer para que ya nos usen como si fuéramos. En el Señor no. No basta parecer. Tenemos que ser. Y en ese ser nos lleva a nosotros a desarrollar una identidad diferente. De tal forma entonces que cuando nosotros vamos avanzando en este procedimiento, el que es, ese yo soy, ese se va manifestando en nosotros y nos lleva a ser otra persona. Ese instrumento, esa manera de vivir. Este proceso no lo vivimos tampoco solo porque entendamos, no lo vivimos solamente solo porque querramos. Tal vez el poder para salirse de ese molde en lo que estamos no lo tenemos nosotros en lo personal, sino es el poder que el Espíritu del Señor nos da para poderlo hacer, para realizarlo, para salirnos, para liberarnos de ese molde. Es el Espíritu del Señor que nos va guiando. De tal manera que junto con ¿cuál será la buena voluntad de Dios? Si ustedes se lo preguntan, también sería, bueno, Señor, dirígenos en esto. Danos la capacidad. Que tu Espíritu vaya abriendo las puertas y vaya haciendo lo que nosotros no podemos hacer, y entonces esto se realice. Y ustedes vayan viendo en carne propia, en su vida, en su persona, estos acontecimientos que el Señor va produciendo. Entonces nos vamos a convertir en personas que estamos viendo la acción del Señor cotidianamente, diario en nuestra vida. Cómo Él va abriendo caminos, cómo Él va abriendo las puertas, cómo Él va poniendo los medios para que eso que nosotros no entendíamos cómo se vaya realizando. Y nosotros seamos el protagonista de ese proceso. Así que esa es la manera de poder conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este es el propósito de lo que hagamos en cada uno de los grupos. Nos vayamos animando unos a otros, vayamos intercediendo unos por otros, pero también vayamos viviendo ese proceso. Ahorita, verlo así como en teoría, es decir, en general, pues a lo mejor no nos va diciendo mucho. Pero ¿qué pasaría cuando en el grupo vayamos viendo en la historia personal de cada uno de nuestros hermanos, los integrantes del grupo pequeño, vayamos viendo cómo se va dando ese proceso de salir? Cuando alguien tiene algún conflicto familiar, cuando alguien tiene algún conflicto de cualquier tipo y que tiene que buscar la manera de agradar al Señor, de hacer la voluntad del Señor, no lo que esta persona quisiera. Y entonces ahí sí lo vamos a traducir de una manera vivencial, práctica. ¿Qué está pasando con cada quien? Por ejemplo, en este momento, algo que nos podría ayudar sería, si ustedes piensan en qué aspecto se están saliendo de ese molde en que los tiene el mundo. ¿En qué aspecto ustedes llegaron a conformarse con su manera de vivir
incluyendo el aspecto espiritual, y se quedaron tranquilos creyendo que ya no había más, creyendo que lo que están haciendo pues está bien, es correcto, no ofenden a nadie, no dañan a nadie, entonces así está bien. Y entonces se quedaron ahí. Si alguno de ustedes puede identificarlo, entonces se puede dar cuenta hacia dónde tiene que ir, de dónde tiene que salir. Como si el Señor nos dijera algo así como: lo que estás viviendo no es exactamente lo que yo quiero, porque estás cayendo en una indiferencia, en una comodidad, en una tranquilidad que no es lo que el Señor quiere. Pues nosotros vivimos una vida pasiva, sin estos acontecimientos fuertes, sin estas emociones fuertes, entonces lo más seguro es que no estamos haciendo la voluntad del Señor. Pero cuando nosotros enfrentamos los desafíos y enfrentamos las luchas y queremos ir más allá de los límites, entonces ahí es donde necesitamos la asistencia del Señor. Dependemos de eso para poder salir de esa parte que nos quiere atrapar y que nos quiere encajonar. El mundo nos quiere encajonar a cada uno de ustedes, y así como mantenerlos calladitos así que no den mucha lata. Pero lo que no sabe el mundo es que el Señor nos llamó para darle lata precisamente. Y entonces ese es nuestro trabajo, ese es nuestro desafío. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Darle lata al mundo no significa estar molestando gente. No. Significa conocer la voluntad del Señor, agradable y perfecta, y realizarla. Por eso, cada uno de ustedes tiene que traducir esto que estoy diciendo y aplicarlo en su propia experiencia personal. Como les he dicho en más de una ocasión, esta es la parte que yo puedo explicar, pero la que usted está viviendo, esa solo el Señor se la puede decir, como si en este momento usted le preguntara al Señor: a ver, Señor, ¿qué me quieres decir? Si este es el mensaje para mí, ¿qué me quieres decir? ¿De dónde tengo que salir? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y entonces se va a fijar que el Señor pone inquietudes en su mente y en su corazón. Es decir, como si el Señor nos sacudiera y le dijera: muévete, estás muy tranquilito, muy estacionado, muévete. Y entonces se va a fijar que esas inquietudes a veces a usted le parecen como imposibles, atrevidas, y va a decir: no, ¿yo quién soy para hacer esto? No creo que sí. Pues espérese un poquito y verá que sí. El Señor lo va llevando, lo va conduciendo en esas inquietudes que el Señor está poniendo en su corazón, porque para eso nos ha llamado, para hacer esa sal, para hacer esa luz. La parte importante es que no estamos solos en eso. La parte importante es que en ese grupo pequeño nos vamos a estar animando, nos vamos a estar impulsando. Y es como si nos encontráramos y al conocer el caso de cada uno le dijéramos: hermano, no te dejes, tú síguele. Por eso lo ilustramos como diciendo: cada uno de ustedes tiene su propia trinchera desde el cual da la pelea, y nadie puede dar la pelea por usted. Nadie le puede decir: préstame tu arma, yo lucho por ti. No, es su lucha, en su casa, con los suyos, en donde está, no sé cuál, pero es su lucha. Y lo único que podemos hacer es echarle porras, es animarlo, es orar con usted, es decirle: ánimo, no te dejes, síguele. Y vamos a ir compartiendo qué es lo que el Señor está haciendo día a día con nosotros. Así que yo esperaría que con esto ustedes pudieran animarse un poco más, así como diciendo: vamos a ver si es cierto esto que nos explican. Vamos a ver si es cierto esto, así como dicen que es. ¿Sí? Y entonces, en esa comprobación, vayan viviendo ese proceso de salir de su molde, de salir de esa parte en la que el mundo los ha colocado y piensa que ustedes deben de estar ahí y no deben de salirse de ahí. No conformarnos, no quedarnos ahí, no pensar que ya llegamos hasta el límite y entonces eso es lo que vamos a hacer, sino ir teniendo esa capacidad de escuchar lo que el Señor nos dice. Déjenme hacer una prueba y un experimento ahorita. Tengo una curiosidad muy grande, ¿sí? Y esta curiosidad me lleva a preguntarles, como una manera de comprobarme si he sido suficientemente claro: ¿cuántos de ustedes
ya están siendo inquietados en su corazón desde que empezamos todo este proyecto y desde que empezamos a ver todo esto y desde que está empezando a estudiar más profundamente la palabra del Señor y ha entrado en oración? Entonces, ¿cuántos de ustedes están inquietando así como que dentro de ustedes saben que el Señor les va guiando a algo diferente a lo que conocían? A ver, no. Levante su mano o pónganse de pie. Los que están siendo inquietados y que están diciendo, pónganse de pie. Que están diciendo, híjole, no sé a dónde me lleva el Señor, pero no me puedo quedar ahí. Bueno, gracias. Eso me hace sentir que estamos hablando el mismo idioma. Estamos entendiendo qué es lo que está pasando. Pues esto que ustedes están sintiendo no es nada en comparación de lo que van a sentir adelante. No se asusten. Esto es emocionante. Esto es emocionante porque lo que ustedes no habían podido hacer, lo van a empezar a hacer. Lo que no habían podido decir, lo van a empezar a decir. Lo que no habían vivido, lo van a empezar a vivir. Aleluya. Entonces yo les quiero invitar. Así, si tienen miedo, no se sorprendan. Todos tenemos miedo. Nada más que yo les invito para que cambien la palabra y en vez de decir que miedo, digan que emoción. Y entonces digan al Señor, Señor, estoy emocionado de lo que estás haciendo. No sé cómo le vas a hacer, pero tú vas a poner los medios y yo lo voy a hacer. Yo solamente te voy a obedecer. Tú di la línea y yo la sigo. Tú solamente lo vas a hacer. Quédense de pie los que están pensando en esto, porque quiero invitarlos para que nos pongamos en las manos del Señor. Yo sé que lo están haciendo, yo sé que están orando, yo sé que están pensando en eso, pero quiero que lo hagamos de esta manera, así, con esa formalidad, decir, bueno, Señor, yo voy a dar el primer paso y no sé si piso firme o me vaya de bruces. Si tú me dejas, me voy a caer, pero confío en mi corazón que no me vas a dejar caer, que tú vas a poner solo firme y mi paso va a ser bien dado. Así que en esa emoción nos ponemos en manos del Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en la vida de cada uno de tus hijas, de tus hijos. Gracias porque tu palabra es fiel y se cumple. No es solamente algo que está en nuestra mente como una idea. No es solamente, Señor, una sospecha en nuestro corazón. No, es un impulso que tú vas dirigiendo, que tú vas llevando adelante y que tú nos permites vivir. Señor, eso que ahorita se va perfilando y que no conocemos plenamente, se va a ir convirtiendo en una certeza, en una seguridad, en un acontecimiento del cual vamos a dar testimonio, del cual vamos a dar a conocer. ¿Cómo es que tú, Señor, te has estado moviendo y nos estás impulsando? Gracias, Padre Celestial, por este sentir en el corazón de tus hijas, de tus hijos. Lleva adelante esto. Mira, Señor, lo que ahora yo les he propuesto y les he compartido. Señor, cumple este propósito. No me hagas quedar mal delante de tus hijos. Porque si tú me has traído para traer esta palabra a su corazón, Señor, yo también confío en que tú la cumplirás. Así, con ese atrevimiento que ellos tienen, con esa emoción que has puesto en su corazón, con esta manera como te estás moviendo en su vida, Señor, de esta manera tú lo estás haciendo y tú lo estás llevando adelante. Mira el corazón de tus hijos. Mira, Señor, la situación alrededor de ellos. Algunos problemas parecen imposibles de solucionar, pero tú eres el Dios de lo imposible. Tú eres el Dios de los milagros.